Hola, hoy les traigo nuevamente material para el curso de álgebra lineal y vamos a ver lo que es una matriz de basaje o de cambio de base dentro de un problema, además de ahondar en para qué se utiliza y una propiedad sumamente útil que nos va a permitir hacer matrices representantes para transformaciones lineales en bases que no necesariamente son la canónica, de una forma más o menos abordable. Entonces, ahora vamos a tener un espacio vectorial U y dos bases para ese mismo espacio vectorial. Llamamos entonces la matriz de cambio de base o matriz de pasaje de la matriz B' a la matriz B como la matriz representante de la identidad desde la matriz B a la matriz B'. La notación puede ser confusa porque dice que va de B' a B, pero la matriz representante va de B a B'. Eso es porque la notación es muy mala, pero esencialmente estamos hablando de pasar de una base a la otra, a través de la identidad. No es más que eso. Y además, la propiedad útil que vamos a utilizar para este problema trata de, si yo tengo la matriz representante de A en B para la transformación f compuesta con g, la composición de transformaciones lineales es lineal, entonces yo lo puedo separar como el producto de dos matrices representantes. La matriz representante que va de C en B para la primera función, es decir, f, por la matriz representante de A en C para la función g. Entonces, ¿cómo funciona esto? Más o menos lo que hacemos es separar esto en dos matrices y derechamente obtener sus matrices representantes, pero con la condición de que lo que los conecta tiene que ser exactamente lo mismo. Es decir, yo tenía la matriz representante de A en B como bases, y ahora tengo la que va de A en C primero, y luego la que va de C en B. O sea, esencialmente esto va de A a B a través de una base C que yo puedo manipular a mi conveniencia, siempre y cuando sea base del espacio, en este caso, de partida de la función f y de llegada para la función g. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, trabajar con la base canónica cuando sea conveniente. Y la base canónica en general va a ser conveniente. Entonces, para el problema tenemos una función f que va de las matrices de 2×2 a coeficientes reales a R3, una función g que va de R3 en R2, que toma un vector en R3 x y lo manda a g de x. Y g de x es la primera componente más la segunda menos la tercera en su primera componente, y en la segunda dos veces la primera componente más la tercera. Esa transformación efectivamente es lineal. Y además nos damos las bases. B1, que va a estar compuesta por estas cuatro matrices, su conjunto de las matrices de 2×2, y la base B2, que es base para R3, que son estos tres vectores, 2, 1, menos 1, 0, 1, 3 y 1, menos 2, 1. También tenemos, finalmente, la matriz representante de la transformación f, que va de la base B1 a la base B2. Si nos fijamos, de hecho, B1 es una base para la matriz de 2×2, B2 es una base para R3, y la función f va efectivamente de las matrices de 2×2 a R3. Teniendo todo eso como enunciado, lo que nos piden calcular es la matriz representante de la base canónica de R3 en la base canónica de R2 para la transformación G, que nos dan explícitamente. Esa va a ser la primera parte. Esto no tiene ninguna ciencia especial, simplemente obtener una matriz representante para nuestra transformación lineal. Más adelante vamos a ocupar los conceptos que describí anteriormente. Listo, entonces, procedemos con la aplicación sobre el primer elemento de nuestra base canónica para R3. En este caso, entonces, vamos a tener que calcular G sobre el vector 1, 0, 0. Recordando la definición de G, tenemos que es la primera componente más la segunda menos la tercera. La primera componente más la segunda menos la tercera. Y para la segunda componente de la imagen, tenemos dos veces la primera componente más la tercera. Dos veces la primera componente más la tercera. Y esto lo podemos escribir justamente como 1, 2. Después nos vamos a dar el trabajo de escribirlo en la base del espacio de llegada, que es súper fácil porque es una base canónica. Vamos entonces con el segundo elemento de la base canónica de R3, que es 0, 1, 0. Nuevamente, el primero más el segundo menos el tercero.
primero más el segundo menos el tercero. Y el de abajo 2 veces el primero más el tercero. Y este nos dio el buen 1, 0. ¿Sí? Finalmente tomamos el tercer elemento de la base canónica de R3. Primero más segundo menos tercero. Y 2 veces el primero más el tercero. Y aquí nos queda menos 1, 1. Listo, entonces, ahora lo vamos a escribir en función de los elementos de la base canónica de R2. Entonces, esto es bien fácil. El 1, 2 lo separamos como 1 por 1, 0 más 2 por 0. Estos dos son los vectores de la base canónica de R2 en orden, de modo que ya tenemos lista la descomposición buscada. Hacemos lo mismo con los otros dos. Entonces, tenemos el vector 1, 0, y esto queda 1 por 1, 0 más 0 por 0. Y para el tercer vector nos queda menos 1, 1 igual menos 1 por 1, 0 más 1 por 0. Y ahora solo queda juntar estos coeficientes y escribir nuestra matriz. Entonces, los primeros coeficientes que vamos a poner son los del primer vector. La matriz representante de la base canónica de R3 en la base canónica de R2 para la transformación G van a ser: primera columna, primeros coeficientes 1, 2. Segunda columna, segundos coeficientes, que son 1 y 0. 1 y 0. Finalmente, la tercera columna van a ser el tercer par de coeficientes, que en este caso son menos 1 y 1. Y con eso tenemos resuelta la primera parte del problema, que era la matriz representante de G de la base C3 a la base C2, que eran las bases canónicas de R3 y R2 respectivamente. Ya, bueno, y ahora la siguiente pregunta viene a ser calcular la matriz representante de B1 en la base canónica para R2 de la composición de funciones G o F. Aquí vamos a ocupar lo que hemos visto antes como propiedad. Entonces, nosotros como información tenemos la matriz A, que es la matriz representante de B1 en B2 de F, que de hecho es esta matriz de acá. 1, 1, 1, menos 2, 0, 0, 1, 2, 1, 1 y menos 1. Y esa es toda la información que tenemos respecto a F. Por lo tanto, deberíamos tener que ocuparlo en algún lugar. Y de G ya conocemos el resultado anterior, que es la matriz representante de la base canónica de R3 en la de R2, la cual es 1, 1, menos 1, 2, 0, 1. Entonces esto es un diagrama bien bonito, se vería más o menos así. Vamos a tener G o F es aplicar primero F y luego G. Entonces, tomamos primero la matriz F, que va de la base 1 a la base 2. Esto es de las matrices de 2 por 2 en R3. Tenemos las matrices de 2 por 2 con la base B1 y nos vamos con la transformación F a R3 con la base B2. Pero además tenemos esto, que es la matriz representante para G de la base canónica de R3 en la base canónica de R2. Tenemos entonces una flecha así, que va a R2 con la base canónica
desde R3 con su propia base canónica para la función G. Ya, bacán. Entonces, partimos en B1, terminamos en C2, pero no logramos conectar estas dos cosas. ¿Qué nos faltaría? Algo que nos permitiese mandar R3 con la base B2 a R3 con la base canónica de R3, pero sin alterar las funciones. Aquí es donde vamos a meter la matriz de pasaje o de cambio de base, como quieran decirle, B C3 en B2, o sea, la matriz representante de la identidad. Y con eso completamos el recorrido para poder obtener la matriz que buscamos. Entonces vamos a hacer eso. Me interesa que veamos por qué este es el buen esquema para poder separar en matrices la matriz representante que va de aquí para acá, que no sabemos cómo trabajar. Sin embargo, sí sabemos cómo trabajar esto. Quiero que veamos de dónde surge esta matriz representante de la entidad de B2 en C3. Entonces vamos a fijarnos en lo siguiente. Lo que nosotros necesitamos es la matriz representante que va de B1 en C2 para la composición de funciones G o F. ¿Sí? Entonces, nosotros no sabemos mucho acerca de cómo trabaja esta composición porque no conocemos F explícitamente. Sin embargo, podemos ocupar la propiedad que vimos anteriormente para separar esto en dos matrices. El único requerimiento que tenemos para eso es que vayan en los espacios correctos, ¿sí? Entonces, en particular, yo sé cómo se ve la matriz que me lleva a través de la función f de la base B1 y la base B2. Entonces yo voy a separar esto en dos matrices que hagan eso. Entonces tenemos que esto va a ser exactamente lo mismo que la matriz que me lleva, recordando que aquí va a ir el elemento, entonces la función que se aplica primero va más a la derecha. La matriz que a través de f me lleva de B1 en B2, y como aquí lleva B2, tengo que partir de B2 en la otra matriz. Entonces esta va de B2 a C2, que era el espacio que teníamos arriba, con G. Bacán. Entonces ya tenemos más o menos estructurado todo esto. Sin embargo, yo no sé cómo moverme directamente de B2 a C2 con G. Lo que yo sí sé es cómo G se mueve de C3 a C2. Y entonces la pregunta es, bueno, si yo separara esto, como ya no me quedan más funciones aquí adentro, ¿qué podría hacer? Lo que deberíamos hacer efectivamente es un cambio de base. Con eso nosotros nos movemos de B2, que es el espacio del cual partimos, a C3 en el mismo espacio, que es R3, para poder separar esta matriz en una que vaya de la base canónica de R3 en la base canónica de R2 a través de G, y una identidad que nos deje pasar del espacio B2 a el espacio escrito con la base canónica de R3. Eso es lo que vamos a hacer entonces, y se escribe de la siguiente forma. La matriz que va de B2 a C2 con G, pero ahora lo que vamos a hacer es componerlo con una identidad para poder separarlo a través de la propiedad. Total, la identidad en esencia no hace nada, y lo multiplicamos por la otra matriz que teníamos a la derecha. Finalmente, haciendo uso de la propiedad anterior, separamos esto en una matriz donde se aplique G y en otra donde se aplique la identidad para poder obtener lo siguiente. La matriz que conocemos de G va de C3 en C2. Entonces, la matriz de C3 a C2 para G por, si yo aquí parto en C3, aquí tengo que llegar a C3. Entonces va a ser la matriz que la transformación identidad me la manda a C3. Ahí tengo que llegar para poder partir aquí en C3. Y F me manda a B2. Entonces esta identidad va de B2 a C3 con la identidad por la última matriz que teníamos, que de B1 a B2 me manda F. De ese modo, logramos ver este esquema, este mismo esquema que es la matriz representante de F desde B1 a B2, que está aquí, la matriz de cambio de base
matriz representante de la identidad de B2AC3, que está aquí, y la matriz de representante de G de C3AC2, que está aquí. Se escriben en ese orden porque luego cuando yo lo aplique a un vector X, vamos a tener que ir aplicándolo en el orden que queremos. Primero F, luego la identidad que no hace nada y luego G. Entonces, como ya conocemos tanto esta matriz como esta, resta calcular esta, multiplicar y tenemos la matriz representante que queremos. Entonces, para finalizar, vamos a tener que obtener la matriz representante de esta identidad, que va a ser la matriz de B2 en C3 de la identidad. Como la identidad no le hace nada a nuestros vectores, todo lo que vamos a tener que hacer es descomponerlos en la base canónica de R3 con respecto a los vectores de la base B2, los cuales eran 2, 1, menos 1, 0, 1, 3 y 1 menos 2, 1. Los descomponemos entonces en la base canónica de R3, que son 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0. Esto queda 2 por 1, 0, 0 más 1 por 0, 1, 0 más menos 1 por 0, 0, 1. Es bien fácil, simplemente es mirar los coeficientes de los vectores que estamos viendo. Entonces lo vamos a hacer rápidamente para todo el resto. ¿Sí? Perdón. Listo, entonces ahora tenemos todos los coeficientes que necesitamos para la última matriz representante que requerimos para poder multiplicar finalmente las tres matrices y obtener la que nos pide. Concluimos entonces escribiendo estos coeficientes en forma vertical en la matriz. Lo siguiente, la matriz que buscábamos entonces queda: primera columna 2, 1, menos 1. Segunda columna 0, 1, 3. Tercera columna 1 menos 2, 1. Y ahí tenemos justamente la matriz representante de la identidad de B2 en C3. Para concluir, vamos a recordar qué es lo que estábamos buscando, que era la matriz representante de B1 en la base canónica de R3, de C2, para la composición G o F. Pero ya habíamos hablado de que esto era pasar de B1 a B2 para la función f, recordando que es la primera que se aplica. Luego, esta matriz de identidad de cambio de base, matriz que va de B2 a C3 para la identidad, y finalmente la matriz que conocemos de G que va de C3 en C2. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos la matriz que representa la identidad de B2 en C3, conocemos la matriz que representa f de B1 en B2, y también, por la pregunta anterior, conocemos la matriz que representa G de C3 en C2, multiplicando estas tres matrices obtenemos el resultado buscado y concluimos el problema. Espero que les haya servido y nos vemos en otro video.